Antes de terminar hoy Ponte en Acción, tenemos que mirar por dentro al IBEX 35 y sobre todo al índice director, al SP500. Antes del SP500, un poquito de IBEX 35. Eduardo Faus, analista de Renta 4 Banco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Le están pegando hoy más que a los otros, al IBEX 35, caída ya de casi el 2,4%, pero claro, Grifols la verdad es que no levanta cabeza, pero veo ya por ahí, sobre todo, entiendo que Inditex es lo que está también presionando hoy mucho a la baja, más de un 5% ya de caída, en el caso de Inditex. Bueno, 7.000 ha perdido el nivel de los 7.500. A partir de ahí, Eduardo, un poco, ¿qué es lo que podemos esperar de nuestro querido IBEX? No, pues le vemos un poco deteniéndose, como en las últimas semanas, en los mínimos de marzo 2020, toda esa zona de los 7.300 puntos, como supongo que te lo habrá dicho ya muchos compañeros, y estamos viendo pues un pequeño rango lateral desde entonces, ¿no? Teníamos el último soporte del IBEX conocido en los mínimos de julio y septiembre, en la zona del 7.700, 7.800, y bueno, y ahí un poco los máximos de octubre, el 4 de octubre, pues han ratificado con esta corrección, que es con los del 18 de octubre. Por tanto, estamos haciendo como un subrango lateral pequeño desde finales de septiembre, con resistencia en los 7.700 más o menos y soporte en esos 7.200 y pico, que serían más o menos correspondidos con los mínimos de marzo 2020. Por tanto, muy laterales y presionados por arriba con muchísimas referencias. Viendo por aquí que el mínimo en 52 semanas del SP500 ha sido de 3.491 puntos, por redondear, 3.500. ¿Será capaz de aguantar el SP500 esos mínimos? Pues sobre eso, la verdad es que el otro día, la semana pasada, extrajimos un poco un indicador técnico donde veíamos un poco los últimos, desde el 1900, los años 70, más o menos años 60, un poco viendo la sobreventa actual que presenta este indicador semanal, es un oscilador, y veíamos que por vez, o sea, por la vez 33 no veíamos un nivel, o sea, un nivel tan deprimido en este indicador semanal, ¿no? Y veíamos un poco qué había pasado anteriormente, ¿no? Si bien es verdad que en muchas ocasiones esto representó suelos de mercados alcistas, en mercados bajistas cuesta más de ver un suelo definitivo con estos parámetros y muchas veces pues simplemente se trata de rebotes técnicos, rebotes de mercado bajista, pero que, bueno, pues en todo caso, pues habrán de tener que tenerse en cuenta, ¿no? Sobre todo, pues ante niveles tan depresivos de sobreventa, pues sobre todo, pues derivados de caídas tan abismales como las de Microsoft, Facebook, Meta Platforms, etcétera. Algunos ya están, parece que empezando a reaccionar, como es el caso de Netflix o algún otro, pero claro, poco viendo que pudiera tener quizá un rebote desde esos 3.500 puntos, ¿no? Que también pues tuvo lugar un día donde parecía que la inflación iba a volver a pegar una ruptura de soportes para abajo y parece que, bueno, pues se dio la vuelta desde ahí, sobre todo por el gran cierre de cortos que se produjo, ¿no? Estábamos viendo como los cortos, el nivel de cortos, en este gráfico se ve muy bien, esto antes de la reacción que hubo al alza, el cierre de cortos sobre squeeze, pues estaba muy alto, ¿no? Yo creo que sobre todo ha sido un poco por eso. Entonces, bueno, esperar que esto pueda aguantar, esos 3.500 puedan aguantar, yo creo que un tiempo más, si bien es verdad que como el IBEX, muy presionados a la baja por los 3.800 que fueron los máximos de octubre, ese como primer nivel en el corto plazo, quedaría entrada ya a una reacción un poco mayor, 50-62% de la caída anterior, los 3.900, 4.000 puntos del SP500, un poco pensando en una especie de rebote parecido al que hubo, no de magnitud, pero sí un rebote para seguir cayendo en principio, el que hubo en verano, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. Ha sido una auténtica semana de locos. Se cumple este jueves, hoy es viernes, ayer jueves se cumplía exactamente una semana desde que se publicó el dato de inflación en Estados Unidos, ese 8,2% que puso todo un poco patas arriba, con una gran caída en los primeros minutos y una recuperación explosiva, espectacular, casi milagrosa. Entiendo también por los altos niveles de sobreventa, también por el cierre de algunos cortos y claro, todo esto ha generado y avivado, ¿no? Durante todos estos días el debate sobre si hemos hecho ya un suelo, si es un rebote dentro de un mercado bajista o si estamos al inicio de una, no ya recuperación, pero sí una estabilización de la bolsa norteamericana. ¿Tú por dónde encajarías lo que ha sucedido? ¿Qué crees que es lo que ha sucedido?
Yo creo que, por desgracia, por el deterioro, proyecciones bajistas inconclusas que se están produciendo, tenemos que tener en cuenta que a nivel técnico teníamos rangos de un montón de meses laterales que han sido rotos a la baja en muchos valores importantes europeos y mundiales. Esto un poco te hace entrever que esa ruptura puede haber sido, puede dar mayores proyecciones bajistas, por lo menos desde un punto de vista técnico, exclusivamente técnico, en el medio plazo. Esto un poco unido a que, fíjate que hay datos por ahí, yo creo que son pistas o guiños que nos hace el mercado que yo creo que podemos tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es, yo creo que seguir un poco, aparte de las cuales pueden ser las caídas medias en una recesión desde los años 30 y tantos, no teniendo en cuenta la de la depresión del año 29, porque si no distorsionaría mucho lo que son las series, pero las últimas recesiones en Estados Unidos, un poco si coges la media, es un 30%. Actualmente llevamos en el Dow Jones Industrial es un 22% de caída desde los máximos. Teniendo en cuenta que los modelos, estamos viendo como en Wall Street están diciendo que un modelo de Bloomberg, lo hemos conocido hace nada, prognostica de cara al año que viene una probabilidad, un 100% de recesión en Estados Unidos, a pesar de que ya estamos en recesión técnica, pero luego también están los guiños que, claro, estás viendo que el mercado laboral está fuerte en Estados Unidos y por otro lado dices, bueno, si está fuerte, ¿qué va a pasar con este paro? ¿No? Y te está diciendo, la Fed te está diciendo que muy probablemente toda esta situación se va a venir acompañada de un debilitamiento del mercado americano, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí te está dando un guiño muy bueno acerca de lo que puede pasar con el S&P 500 la propia Fed, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que, como dicen ellos, muy probablemente el mercado laboral va a verse debilitado, significa pues, que el desempleo subirá. Esto, si nosotros tenemos en cuenta que siempre el empleo despunta, o sea, repunta cuando hay una recesión, siempre que repunta cuando hay una recesión, por lo menos históricamente desde los años 50. Y teniendo en cuenta que generalmente cuando repunta el desempleo esto viene correlacionado con caídas en bolsa de diferente magnitud. Es verdad que no todo el tiempo en muchas de estas recesiones históricas, pero sí en ciertos momentos esto se viene correlacionando con una subida del desempleo en Estados Unidos con una caída del S&P. Por tanto, y sobre todo esto se ha visto históricamente en las últimas recesiones de 1990, ¿no? Aquí vemos un poco, sube el desempleo, cae el S&P 500. Sube el desempleo, pues fuertes caídas del S&P 500. Incluso este spike que hubo aquí en la crisis del coronavirus se correspondió en el año 90 igual. O sea, este inicio del repunte del desempleo se relacionó con una caída del S&P. Con lo cual, lo que te está un poco sugiriendo estos datos es que si efectivamente, como dice la Fed, el desempleo sube, esto vendría correlacionado con algún tipo de volatilidad, desavenencia o caídas en el S&P 500. Por lo tanto, te hace un poco pensar que esas proyecciones inconclusas que hay a nivel técnico de cara al medio plazo, pues todavía podrían tener un poco de virtualidad, ¿no? Lo bueno sería, pues como habéis estado comentando antes, pues que esto se solventara en pocos meses, estas caídas. Qué bien explicado y que bien acompañado además, como debe ser, siempre con datos, con números, con tendencias, con sentimiento. No se trata de adivinar, sino de interpretar los datos y en función de esas interpretaciones actuar y operar en el mercado. Eduardo Faus, analista de Renta 4 Banco. Un gran placer. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Igualmente, Fernando. Buen fin de semana. Gracias. 12:59. Me marcho rápidamente que tenemos que actualizar ya información. Volvemos el lunes. Que seáis libres y felices. Adiós.